Descubrí que mi hermano gemelo dejó embarazada a mi esposa, con quien he estado casado 6 años, durante nuestra fiesta de aniversario. Así que, los expuse ante todos, y me senté a ver cómo el karma arruinaba sus vidas. Subreddit, nunca pensé que estaría ventilando mi drama familiar en línea, pero aquí estamos. Necesito sacarme esto del pecho. Tomen algo de comer, porque esto se va a poner intenso. Permítanme pintarles una imagen de mi infancia, porque necesitan entender dónde comenzó este desastre de tren descarrilado. Yo, hombre de 32 años, tengo un hermano gemelo idéntico llamado Miles. Mismo ADN, misma cara, todo igual. Hasta que cumplimos unos 16 años, y él decidió convertirse en un tipo de persona completamente diferente a mí. Cuando éramos niños, Miles y yo éramos muy unidos. Hablo de esa clase de cercanía donde cambiábamos de clase por diversión, nos robábamos la tarea el uno al otro, y jugábamos los mismos videojuegos hasta que nos sangraban los ojos. Teníamos ese lenguaje secreto que solo tenía sentido para nosotros, lleno de chistes internos y referencias de años de estar pegados el uno al otro. En tercer grado, convencimos a nuestra maestra de que yo era Miles durante un mes entero. Ella le puso mi calificación en un proyecto de ciencias a él. Pensamos que era divertidísimo. Pero aquí está la cosa, nadie te cuenta cómo es tener un gemelo. A veces, uno de ustedes evoluciona y se convierte en un ser humano funcional, y el otro simplemente se marina en su propia toxicidad, hasta que es una réplica perfecta de tu peor pesadilla. Nuestros padres eran un desastre hecho el uno para el otro. Papá trabajaba como gerente regional de ventas para una compañía de suministros médicos, lo que significaba que pasaba 40 horas a la semana lamiendo botas, y las otras 128 horas haciendo miserables a todos los que lo rodeaban. Mamá era una secretaria legal que ganaba un dinero decente, pero nunca vio un centavo de eso, porque papá controlaba cada dólar como un dictador acaparando recursos. La casa donde crecimos era la típica construcción en serie de 3 habitaciones en los suburbios, a las afueras de Phoenix. Bastante agradable por fuera, césped cortado, trabajo de pintura decente, toda la fachada de clase media. Por dentro, era otra historia. Podías oler la disfunción en el segundo que cruzabas la puerta. Humo de cigarrillo rancio, licor barato, y el aroma persistente de cualquier discusión que hubiera ocurrido esa mañana. Papá tenía este patrón. Llegaba alrededor de las 7 cada noche, ya con 3 tragos encima, provenientes de cualquier establecimiento en el que se hubiera detenido después del trabajo. No importaba que mamá tuviera la cena lista. Ella se esclavizaba frente a esa estufa durante 1 hora después de llegar de su propio trabajo, y él tomaba un bocado y comenzaba a atacarla. «Esto sabe a cartón», decía, empujando su plato. Mi madre sabía cocinar. «¿Cuál es tu excusa?» Mamá simplemente se sentaba allí y lo soportaba. Cada insulto, cada comentario degradante, cada vez que la comparaba con su santa madre, que había estado muerta por 15 años, ella sentía como si estuviera de acuerdo con él. Como si realmente fuera la esposa inútil que él decía que era. Lo del dinero era peor. Papá la había convencido hace años de poner todos sus cheques de pago en su cuenta. Decía que era más eficiente de esa manera, más fácil para él manejar las finanzas del hogar. En realidad, solo significaba que ella tenía que rogarle dinero para comprar comida, para gasolina, para cualquier cosa. Él la interrogaba sobre cada compra como si ella le estuviera robando. $40 por champú y acondicionador, gritaba, agitando un recibo en su cara. ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Llevarnos a la bancarrota? Mientras tanto, él gastaba $200 en esos establecimientos cada semana sin pestañear. Miles y yo aprendimos pronto a desaparecer cuando papá llegaba a casa. Nos encerrábamos en nuestra habitación con la televisión a todo volumen, ahogando los gritos. Yo me ponía auriculares y me perdía en la música o los videojuegos, cualquier cosa para no escuchar lo que estaba pasando en la cocina. Miles simplemente se tumbaba en su cama mirando al techo, con una mirada vacía que me hacía sentir incómodo. Incluso entonces, las noches realmente malas eran cuando papá llegaba a casa completamente ebrio. Se desmayaba en la sala de estar, y lo encontrábamos a la mañana siguiente todavía con la ropa de la noche anterior, apestando a alcohol y olor corporal. Mamá limpiaba el desastre sin decir una palabra. Lavaba su ropa, desinfectaba el sofá, y actuaba como si nada hubiera pasado.
Papá se despertaba alrededor del mediodía, sin recordar la noche anterior, e inmediatamente comenzaba a buscar a alguien a quien culpar por su dolor de cabeza. Lo que realmente me afectaba la cabeza era cómo mamá nunca se defendía, nunca se ponía de pie por sí misma. Simplemente lo aceptaba todo con esa expresión de mártir, como si mereciera cada insulto que él le lanzaba. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que estaba en modo de supervivencia. Pero de niño, no podía entender por qué simplemente no se iba. ¿Por qué dejaba que él la tratara como una propiedad? Miles vio todo eso mientras crecía. Mismo hogar, mismo viejo, mismo asiento en primera fila para la disfunción. Pero de alguna manera, él tomó notas de las partes equivocadas. La escuela secundaria fue cuando empecé a notar que Miles no solo estaba experimentando, estaba comprometido con el estilo de vida. Empezó con beber en fiestas, cosas normales. Luego eran tragos antes de las fiestas, luego tragos en lugar de las fiestas. Para el tercer año, aparecía en la escuela con vodka en una botella de agua, como si hubiera inventado el concepto. Los chicos empezaron a mantener su distancia. Nadie quiere cuidar a alguien que está incapacitado a las 2 de la tarde un martes. Miles eligió la botella. Yo elegí la salida. Avanzamos hasta el último año. Tengo 18 años. Miles y yo apenas nos hablamos. El matrimonio de nuestros padres se mantiene unido por la desesperada necesidad de mamá de mantener la ilusión de normalidad. La tía de mamá murió en noviembre de nuestro último año. Ella tuvo que conducir a Tucson para el funeral, lo que significaba dejar a Miles y a mí solos en casa con papá durante el fin de semana. Ambos teníamos exámenes finales acercándose. No podíamos faltar a la escuela. Llegué a casa de mi examen de cálculo alrededor de las 3 de la tarde. El auto de papá estaba en la entrada, lo cual era raro, ya que generalmente no llegaba hasta después de las 6. La casa estaba en silencio cuando entré. Demasiado silencio. Sin televisión sonando. Sin sonidos de papá hurgando en el refrigerador. Entonces lo escuché. Golpes rítmicos desde arriba. La cabecera golpeando la pared. Una voz de mujer que definitivamente no era la de mamá, haciendo sonidos que me revolvieron el estómago. Subí las escaleras de 2 en 2. La puerta del dormitorio principal estaba medio abierta. La empujé por completo, y allí estaba mi papá, medio vestido con alguna mujer de su oficina. Ambos intoxicados, rodando en la cama de mis padres, la cama en la que mi madre dormía todas las noches. Ni siquiera me notaron, demasiado idos como para importarles algo excepto el uno al otro. La mujer rubia, tal vez de 30 años, con el nombre de la compañía de papá tatuado en el tobillo como si fuera propiedad marcada, se reía entre gemidos. Papá murmuraba algo sobre cuánto mejor era ella que mamá, como mamá se había descuidado, y como esta mujer realmente sabía cómo satisfacerlo. Me quedé allí por unos 30 segundos, viendo este desastre en tiempo real. Luego retrocedí lentamente, cerré la puerta, y bajé las escaleras para esperar a Miles. Él apareció una hora después. Lo encontré en la entrada antes de que pudiera siquiera salir de su camioneta. Tenemos que hablar, dije. Le conté todo. Describí lo que había encontrado. Como papá había traído a esta mujer a nuestra casa, a la cama de mamá, y la estaba engañando activamente de la manera más irrespetuosa posible. La reacción de Miles no fue de shock, no fue de ira, fue de culpa. Culpa incómoda y retorcida. Ya lo sabías, dije secamente. Él suspiró. Los atrapé hace unos meses en su oficina después del horario laboral. Mi sangre se heló. ¿Y simplemente le seguiste el juego? ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Hacer estallar a la familia? ¿Causar drama? La familia ya estalló, grité. Él está engañando a mamá en su propia cama y tú has estado ayudándolo a ocultarlo. Es complicado. No, no lo es, lo empujé. Él está traicionando a mamá y tú lo estás facilitando, igual que facilitas todas sus otras tonterías. Miles se me encaró. Siempre necesitas jugar al héroe, ¿verdad? Siempre tratando de probar que eres mejor que los demás. A veces los matrimonios son complicados. Papá tiene necesidades que mamá no está cumpliendo. Eso no es asunto nuestro. Ella es nuestra madre y él es nuestro padre. Si le dices y se divorcian,
te culparé por siempre. Cada pieza de las consecuencias de esto caerá sobre tu cabeza. Entonces cúlpame, dije, porque se lo voy a decir en el segundo en que llegue a casa. No hablamos por el resto del día. Miles se encerró en su habitación mientras yo esperaba abajo mirando el reloj. Papá y su amante finalmente salieron a tropezones alrededor de las 6, ambos luciendo culpables como el infierno cuando me vieron sentado en el sofá. Él trató de amenazarme para que guardara silencio, me dijo que me arrepentiría si abría la boca. Simplemente lo miré fijamente hasta que se fue. Mamá llegó a casa a las 9, exhausta por el funeral y el viaje de 4 horas. Se veía tan desgastada, tan cansada. Casi no tuve el corazón para decirle, pero lo hice. Mamá, siéntate, dije. Hay algo que necesitas saber. Ella pareció confundida, mirando entre Miles y yo, quien había emergido de su cueva. ¿Qué está pasando? Le conté todo. La aventura, la mujer, el hecho de que había estado sucediendo durante meses en nuestra casa, en su cama. Miles intentó interrumpir, trató de alegar que yo estaba exagerando, pero seguí hablando por encima de él. Papá entró justo en medio de mi explicación. Trató de negarlo al principio. Dijo que yo estaba mintiendo para causar problemas. Pero la cara de mamá me dijo que ella ya lo sabía. Tal vez no los detalles específicos, pero en el fondo lo había sospechado. ¿Es esto cierto?, le preguntó, con la voz extrañamente calmada. Él se puso a la defensiva en lugar de disculparse. ¿Y qué si lo es? ¿Crees que se supone que debo ser fiel a alguien que ni siquiera puede mantenerme interesado? Mírate, Linda. Has engordado 40 libras. Te vistes como una abuela. Eres aburrida en la cama. ¿Qué esperabas? Fue entonces cuando mamá lo abofeteó, lo suficientemente fuerte como para que el sonido hiciera eco en toda la casa. Papá retrocedió tambaleándose más por la sorpresa que por la fuerza, llevándose la mano a su mejilla que enrojecía. He terminado, dijo mamá en voz baja. Chicos, empaquen sus cosas. Nos vamos. Yo ya me estaba moviendo hacia mi habitación cuando noté que Miles no me seguía. Miles, vámonos, dije. Él miró a papá, luego a mamá, luego de vuelta a papá, y entonces selló nuestro destino para siempre. Me quedo con papá. La cara de mamá se puso pálida. Miles, cariño, por favor. No, dijo firmemente. No me voy a ir porque tú no puedas manejar la realidad. Papá necesita a alguien aquí, y no voy a ser yo quien lo abandone por un drama familiar. Él me engañó, dijo mamá, con la voz quebrándose. ¿En nuestra cama? Sí, bueno, tal vez si te cuidaras mejor, él no habría necesitado buscar en otro lado, dijo Miles con cero emoción. Realmente no puedes culparlo. No pensé, simplemente me lancé sobre él. Nos estrellamos a través de la mesa de café, puños volando. Le di 3 golpes sólidos antes de que mamá nos gritara que paráramos. Nos separamos, ambos sangrando por los labios partidos, ambos respirando con dificultad. Agarra tus cosas y lárgate, escupió Miles sangre en la alfombra. Los dos. Así que lo hicimos. Mamá y yo empacamos lo que pudimos llevar en bolsas de lona y bolsas de basura, cargamos su auto y nos fuimos. Papá se quedó en la puerta gritando sobre cómo estábamos abandonando a la familia, cómo nos arrepentiríamos de esto, cómo mamá volvería arrastrándose cuando se diera cuenta de que no podía lograrlo sola. Miles estaba de pie junto a él. Y por solo un segundo, vi la duda parpadear en su rostro. Pero se quedó. Y eso fue todo. Vivimos en un motel barato durante 3 semanas mientras mamá decidía nuestro siguiente movimiento. Resultó que su tía, la que acababa de morir, le había dejado $18,000 en su testamento. No era una fortuna, pero suficiente para empezar de nuevo. Ella abrió su propia cuenta bancaria por primera vez en su vida adulta, nos encontró un apartamento decente de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad, y solicitó el divorcio. El divorcio tomó 10 meses y se puso desagradable. Papá luchó por quedarse con cada centavo, pero a los tribunales no les importó. Adulterio con una amante que había traído al hogar conyugal, combinado con abuso financiero y mi testimonio, significó que mamá se fue con la mitad de todo. La venta de la casa, su cuenta de jubilación, ahorros. Todo dividido por la mitad.
Papá estaba lívido. La llamó codiciosa, vengativa, buscadora de oro. Dijo que ella estaba tratando de destruirlo financieramente. Miles me llamó exactamente una vez durante el proceso. Me dijo que había arruinado nuestra familia. Que papá estaba bebiendo más que nunca, deprimido, desmoronándose. Que todo era mi culpa porque no pude mantener la boca cerrada. Bien, dije, y colgué. No volvimos a hablar durante 7 años. La universidad fue mi borrón y cuenta nueva. Entré en la Universidad Estatal de Arizona con una beca decente, me mudé a los dormitorios, y me lancé a empezar de nuevo. Mamá también estaba prosperando. Fue ascendida a gerente de oficina en el bufete de abogados donde trabajaba, se mudó a un lugar más agradable, y comenzó a disfrutar realmente de su vida por primera vez en décadas. Ahí es donde conocí a Clara. Ella estaba en mi clase de biología 101, siempre se sentaba en la tercera fila con su cabello en ese moño desordenado que de alguna manera se veía perfecto. No suelo ser muy hábil socialmente. Crecer viendo a mi papá abusar de mi mamá no me dio exactamente un plano para relaciones saludables. Pero algo en Clara me hizo querer intentarlo. La invité a tomar un café después de un examen. Ella dijo que sí. Terminamos hablando durante 6 horas, apenas tocando nuestros libros de texto. Ella me contó sobre crecer en Seattle, su sueño de convertirse en consejera escolar, su obsesión con el senderismo y las cosas al aire libre. Yo le conté sobre la mayoría de las cosas, aunque dejé fuera el trauma familiar pesado hasta la 4ª cita. Cuando finalmente me abrí sobre mi papá, Miles, y todo lo demás. Clara no huyó. Ella escuchó, hizo preguntas inteligentes, y me dijo que hice lo correcto protegiendo a mi mamá. Salimos durante 3 años, nos mudamos juntos después de la graduación, y nos casamos un año después en el ayuntamiento, solo con mamá y algunos amigos cercanos. Sin gran boda. Ninguno de los dos quería el estrés. Solo firmamos papeles, cenamos en un buen asador, y dimos por terminado el día. Conseguí un trabajo como administrador de bases de datos para una empresa de tecnología en Scottsdale. Clara fue contratada en una escuela primaria haciendo trabajo de consejería. Compramos una pequeña casa de 3 habitaciones en Tempe, adoptamos un pastor alemán llamado Diesel, e hicimos toda la cosa del sueño suburbano. Miles no estaba en nada de eso. Veía actualizaciones ocasionalmente a través de la familia. Estaba trabajando en construcción, viviendo con papá, todavía saliendo con mujeres aleatorias que nunca duraban más de unos pocos meses. Mamá trató de mantener una relación con él, lo invitaba a las fiestas, pero él siempre encontraba excusas para no aparecer. Las raras veces que sí aparecía, terminábamos en una pelea a gritos en menos de 1 hora. Entonces papá murió. Ataque al corazón a los 59 años. Encontrado muerto en su sofá con una botella vacía de licor en el suelo. El médico dijo que su hígado estaba básicamente destruido. Honestamente, fue sorprendente que hubiera durado tanto tiempo. Mamá quería ir al funeral. Él seguía siendo tu padre, dijo ella. Como si eso significara algo. Después de todo, fui por ella. Me puse un traje negro que odiaba. Me paré en la parte trasera de la funeraria mientras parientes lejanos, que apenas conocía, daban discursos sobre el gran tipo que era papá. Es increíble cómo mejora la memoria una vez que alguien está muerto. Miles me vio de inmediato. Estaba de pie cerca del ataúd, con los ojos rojos e intoxicado a las 2 de la tarde. El servicio ni siquiera había comenzado todavía. Se abrió paso entre la multitud y se me puso justo en la cara. Tienes agallas para aparecerte aquí, balbuceó, clavándome un dedo en el pecho. Después de lo que hiciste. Tú lo mataste. ¿Sabes eso? Todo el estrés del divorcio, perder su dinero, eso está sobre ti. Tú eres la razón por la que él está muerto. La gente estaba mirando. Clara me agarró del brazo, tratando de alejarme, pero me mantuve firme. Yo no maté a nadie, dije con calma. Él se mató a sí mismo, una botella a la vez. Justo como mató el espíritu de mamá durante 20 años. ¿Tonterías? Miles me empujó fuerte. Si no hubieras abierto la boca sobre la aventura, todavía estarían casados. Él todavía estaría vivo. Esto es tu culpa. Lo golpeé.
Un golpe limpio a la mandíbula que lo tiró sobre la alfombra de la funeraria. Su nariz comenzó a sangrar inmediatamente. Me paré sobre él, con los puños cerrados, listo para golpearlo de nuevo si se levantaba. Nadie se movió para ayudarlo. Ni los parientes, ni los amigos de papá, nadie. Todos sabían lo que papá había sido, y en lo que Miles había elegido convertirse. Mamá me arrastró afuera antes de que apareciera la seguridad. Clara nos siguió, luciendo conmocionada. El viaje en auto a casa fue tenso. Clara seguía dándome esas miradas como si la hubiera decepcionado, como si yo fuera el equivocado por defenderme. La traición. Algo cambió después del funeral. Clara se volvió distante de una manera sutil, que no podía precisar del todo. Nuestras conversaciones se volvieron superficiales. Charla de trabajo, charla de facturas, charla de qué hay para cenar. Las conversaciones profundas que solíamos tener a las 2 de la mañana simplemente dejaron de suceder. Empezó a pasar mucho más tiempo en su teléfono. Yo entraba a una habitación y ella cerraba rápidamente lo que fuera que estaba mirando, dándome esa sonrisa brillante que se sentía forzada. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, decía que estaba bien, solo estresada por el trabajo. La atrapé llorando en el baño unas cuantas veces. Sollozos silenciosos que trataba de ocultar con el agua corriendo. Cuando salía con los ojos rojos, le echaba la culpa a su periodo o a un día difícil con un estudiante. Pero los tiempos nunca cuadraban. Nuestro 6º aniversario de bodas se acercaba. 6 años de casados, juntos por 10 en total. Quería hacer algo grande, algo para recordarnos a ambos por qué nos habíamos enamorado. Así que, planeé una fiesta, alquilé un lugar bonito en el centro, invité a todos nuestros amigos y familiares, contraté un servicio de catering, barra libre, todo el paquete. Clara pareció dudar cuando se lo conté por primera vez. No sé si necesitamos algo tan grande, dijo, sin mirarme. Tal vez solo una cena. Vamos, le dije, atrayéndola hacia mí. ¿Cuándo fue la última vez que realmente celebramos? Vamos a tirar la casa por la ventana. Ella se quedó callada por un largo momento, luego toda su actitud cambió. Sonrió, esa sonrisa real que había estado extrañando, y dijo, ¿sabes qué? Tienes razón. Hagámoslo enorme. Invita a todos. La noche de la fiesta llegó. El lugar se veía increíble. Luces colgantes por todas partes, mesas preparadas perfectamente. La barra en la esquina ya estaba siendo muy usada. Amigos de la universidad, compañeros de trabajo, familiares que no había visto en años. Todos aparecieron bien vestidos, listos para celebrar. Yo recorría el salón, poniéndome al día con mis primos del lado de papá con los que había perdido contacto. Preguntaban sobre el trabajo, la casa, cuando Clara y yo planeábamos tener hijos. Conversación estándar de fiesta. Fue entonces cuando lo vi entrar por la puerta. Miles. Me congelé a mitad de la conversación con mi primo Tyler, casi dejando caer mi bebida. Miles estaba aquí con su atuendo habitual de sitio de construcción, jeans rotos, camisa de franela, botas de trabajo. Clara estaba al otro lado de la habitación, y en el segundo en que lo vio, toda su cara se iluminó de una manera que no lo había hecho por mí en meses. Los observé, no pude evitarlo. La forma en que ella tocó su brazo cuando lo saludó, los dedos demorándose solo un segundo de más. La forma en que él se inclinó cerca para susurrarle algo que la hizo reír, realmente reír echando la cabeza hacia atrás. La forma en que estaban parados juntos, con los cuerpos inclinados el uno hacia el otro como si fueran las únicas dos personas en la habitación. Se me cayó el estómago. Me dirigí hacia allá, esquivando grupos de invitados. No notaron que me acercaba, demasiado absortos en cualquier conversación que estuvieran teniendo. Clara tenía su mano en el pecho de él. La mano de él estaba en la espalda baja de ella. Demasiado familiar. Demasiado cómodo. Miles, dije, con mi voz plana. No sabía que vendrías. Clara saltó hacia atrás como si la hubiera atrapado robando. Oh, tenía la intención de decirte. Me encontré con él hace unas semanas en el supermercado y pensé que sería agradable. Ya sabes, familia y todo eso, ¿verdad? Claro, dije, mirándolos a ambos. ¿Familia?
Algo estaba mal. La energía entre ellos. La culpa escrita en toda la cara de Clara. La forma en que Miles no me miraba a los ojos, pero tenía esa pequeña sonrisa engreída jugando en sus labios. Necesito buscar algo del auto, dijo Clara rápidamente. Miles, ¿puedes ayudarme? Las bolsas de regalos son un poco pesadas. Yo te ayudo, dije. No, está bien. Deberías quedarte con tus invitados. Yo te ayudo, repetí, más duro esta vez. Los tres caminamos hacia el estacionamiento en un silencio tenso. Clara seguía parloteando nerviosamente sobre la fiesta, la asistencia, lo genial que se veía todo. Miles se mantuvo callado, con las manos metidas en los bolsillos. El teléfono de Clara estaba en el asiento del pasajero de su auto cuando abrió la puerta. Boca arriba, con la pantalla iluminada con una nueva notificación de texto de Game. La vista previa mostraba suficiente, no puedo esperar para decírselo a todos esta noche. Deberíamos haber hecho esto hace meses. Mi sangre se heló. Agarré el teléfono antes de que Clara pudiera reaccionar. Oye, ella se lanzó por él, pero yo ya estaba deslizando, abriendo los mensajes. Meses de mensajes de texto. Cientos de ellos. ¿Te extraño? La noche anterior fue increíble. Él está trabajando tarde, ven. Fotos que nunca podré dejar de ver. Planes para encontrarse. Quejas sobre mí. Lo aburrido que era yo. Lo distante. Como Miles la entendía de maneras que yo nunca podría. Y luego, de hace 3 días, me hice la prueba esta mañana. Positivo. Vamos a tener un bebé. Levanté la vista del teléfono. Clara estaba llorando, sacudiendo la cabeza. Miles tenía esa misma mirada de culpa de cuando éramos niños y nos atrapaban haciendo algo que sabíamos que estaba mal. ¿Cuánto tiempo? Mi voz sonaba extraña, distante. Por favor, déjame explicarte, comenzó Clara. ¿Cuánto tiempo? Miles habló en su lugar. Desde justo después del funeral de papá. Unos 10 meses. 10 meses. Ella se había estado acostando con mi hermano durante 10 meses. Después del funeral donde Miles y yo habíamos peleado. Donde lo había golpeado. Donde todo se había ido al infierno. Estás embarazada, dije, todavía sosteniendo el teléfono. ¿De su hijo? Clara asintió, con el rímel corriendo por su cara. No fue mi intención que sucediera. Después del funeral, estaba tan conmocionada por la violencia, y Miles se acercó para disculparse por todo. Empezamos a hablar y luego simplemente siguió sucediendo y me enamoré de Eli. ¿Y pensaste que lo anunciarías en nuestra fiesta de aniversario? Levanté el teléfono. Deberían haber hecho esto hace meses. Queríamos que todos lo supieran, dijo Miles. Y allí estaba ese tono engreído de nuevo. Pensamos que sería más fácil si simplemente arrancábamos la curita con todos aquí. Supusimos que tendrías que ser civilizado al respecto frente a la familia. Me reí. No pude evitarlo. El sonido salió áspero y equivocado. Pensaron que simplemente sonreiría y asentiría mientras anuncian que se han estado acostando con mi esposa, mientras ella lleva a su bebé, en nuestra fiesta de aniversario. Pensamos que serías maduro al respecto, dijo Clara en voz baja. Todos te respetan. Si nos dabas tu bendición, ellos lo aceptarían. Todos podríamos seguir adelante. La pura audacia de ello. Entren, dije. Los dos. Vamos a esa habitación lateral donde guardan los suministros de Catherine ahora mismo. Ellos me siguieron. Clara todavía lloraba, tratando de agarrar mi brazo, disculpándose. Miles caminaba con la cabeza gacha, pero podía ver que se tensaba, preparándose para una pelea. La habitación lateral era pequeña, mayormente sillas apiladas y manteles extra. Cerré la puerta detrás de nosotros. Esto es lo que va a pasar, dije, con una voz inquietantemente calmada. Se van a quedar aquí parados y no dirán una palabra. Luego vamos a volver allá afuera, y le voy a decir a todos exactamente lo que ustedes dos han estado haciendo, y ustedes se van a quedar parados y lo van a aceptar. Por favor, no, suplicó Clara. Por favor, podemos resolver esto en privado.
Ustedes querían que todos lo supieran, dije. Así que, todos lo sabrán. Bajo mis términos. Miles dio un paso adelante. No tienes que hacer esto feo. Tú lo hiciste feo hace 10 meses cuando empezaste a acostarte con mi esposa. Podría haberlo golpeado. Quería hacerlo. Mis puños estaban cerrados, nudillos blancos. Pero no iba a darle la satisfacción de verme perder el control. No todavía. En cambio, abrí la puerta y volví al salón. Ellos me siguieron porque no sabían qué más hacer. La fiesta estaba en pleno apogeo. Caminé directo a la cabina del DJ y tomé el micrófono. La música se cortó. Todos se giraron para mirar. Hola a todos, gracias por venir esta noche, comencé, mi voz haciendo eco a través de los parlantes. Clara y Miles acababan de salir del pasillo. Vi la cara de Clara ponerse blanca al darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer. Sé que estamos aquí para celebrar 6 años de matrimonio, pero acabo de enterarme de algunas noticias interesantes que pensé que todos deberían saber. La habitación se quedó en silencio. Todos mirando fijamente. Resulta que mi esposa Clara se ha estado acostando con mi hermano Miles durante los últimos 10 meses. Empezaron justo después del funeral de mi papá, aparentemente, y ella está embarazada de su hijo. Señalé hacia donde estaban parados, congelados junto a la entrada. Están justo allí si alguien quiere felicitarlos. Planeaban anunciarlo ellos mismos esta noche. Pensé en ahorrarles la molestia. Silencio sepulcral. Luego el caos. Tyler fue el primero en explotar. ¿Estás bromeando? Alguien más gritó, «Esa es la esposa de tu hermano». La habitación estalló, no con felicitaciones, sino con puro asco. La gente rodeó a Miles y Clara, gritándoles. Todos los insultos del libro. Destroza hogares. Traidores. Basura. Copia al carbón de nuestro padre muerto. Alguien arrojó su bebida. Vi el líquido salpicar la cara de Miles. Clara trató de explicar. Manos arriba. Voz quebrándose. Nos enamoramos. No puedes controlar de quién te enamoras. Queríamos que todos lo supieran por qué. ¿Por qué? Pensaste que te apoyaríamos engañando a tu esposo con su hermano gemelo, gritó alguien de vuelta. Esto es enfermo. Ambos deberían estar avergonzados. Mamá y yo salimos juntos. Clara me llamó 43 veces esa noche, dejando mensajes de voz alternando entre disculparse y exigirme que arreglara la situación que ella había creado. Los borré todos sin escuchar más allá de los primeros 5 segundos. A la mañana siguiente, llamé a un abogado de divorcios. Para el mediodía, cambié todas las cerraduras. Por la tarde, le envié un mensaje de texto, tienes una semana para sacar tus cosas. Después de eso, estarán en la acera. Ella trató de negociar. Dijo que estaba embarazada. Necesitaba más tiempo. Le dije que debería haber pensado en eso antes de abrir las piernas para mi hermano durante 10 meses. El divorcio fue rápido. La belleza de los acuerdos prenupciales y la admisión pública de adulterio, no hay mucho por lo que pelear. Clara no obtuvo nada. Ni casa, ni dinero, ni pensión alimenticia, y definitivamente nada de manutención infantil, ya que había dejado claro como el agua de quién era el hijo que llevaba. Me presenté a una audiencia judicial, me senté frente a ella mientras trataba de explicar cómo se había enamorado de Miles. No dije una palabra, solo firmé los papeles y me fui. Vendí la casa 4 meses después. Compré un condominio en el centro. Piso 20, ventanales de piso a techo, vista de toda la ciudad. Diesel vino conmigo, por supuesto. De ninguna manera iba a dejar a mi perro atrás. Empecé a ir al gimnasio. Comencé a practicar jiu-jitsu brasileño porque necesitaba un escape. Tuve algunas citas. Nada serio. La fábrica de rumores familiares me mantenía actualizado. Clara tuvo una niña. Se mudaron a un apartamento estrecho en Mesa porque los cheques de construcción de Miles apenas cubrían el alquiler. Clara volvió a trabajar 6 semanas después del parto porque Miles se gastaba la mitad de su sueldo en esos establecimientos. Se estaba convirtiendo en papá.
Miles intentó pedir dinero prestado a cada miembro de la familia que todavía aceptaba sus llamadas. Nadie le prestaba un centavo. Había quemado todos los puentes. Mamá lo cortó por completo. ¿Yo? Me enfoqué en seguir adelante. Fui ascendido en el trabajo. Compré una segunda propiedad como inversión. Empecé a salir con alguien casualmente, una arquitecta llamada Melissa, que tenía su vida en orden. La vida era buena, estable. Ya no me despertaba con ansiedad. Entonces, unos 2 años después de que finalizara el divorcio, Miles apareció en mi edificio. De alguna manera convenció a la recepción de que era yo. La alcosa de gemelos funcionó con el chico nuevo. Lo encontré esperando afuera de mi puerta cuando llegué del trabajo. Se veía como una absoluta basura, sin afeitar, ropa sucia, ojos inyectados en sangre, y desesperado. Necesito hablar contigo, dijo. Traté de pasar de largo. No, por favor. Me agarró del brazo. Solo 5 minutos. ¿Te lo suplico? Algo en escucharlo decir esa palabra, suplicar, me hizo detenerme. Abrí mi puerta pero no lo invité a pasar. Me quedé en la entrada con los brazos cruzados. Habla. Estamos arruinados, dijo, con la voz quebrándose. Completamente acabados. Me despidieron hace 2 meses. Estamos 4 meses atrasados en el alquiler. Avisos de desalojo pegados. La bebé ha estado enferma por 3 semanas. Tosiendo constantemente. No quiere comer. Clara la llevó a urgencias una vez, pero no podemos pagar el seguimiento. Dijeron que podría tener neumonía. Simplemente lo miré fijamente. Necesito dinero, continuó. 5.000, tal vez 10, solo para ponernos al día con el alquiler y llevar a la bebé de nuevo al médico. La familia de Clara no ayudará. Mamá nos bloqueó. Le he pedido a todos. Tú eres la última persona a la que puedo recurrir. ¿Y pensaste que yo te ayudaría? Eres mi hermano. Corregí. Tiempo pasado. Te acostaste con mi esposa, la dejaste embarazada, me humillaste, y ahora quieres un préstamo. Te pagaré, dijo desesperadamente. Lo juro. Lo que quieras. Solo. Nos quedamos sin opciones. La bebé necesita ayuda. Entonces tal vez no debiste haber gastado el dinero de tu alquiler en esos establecimientos. Su cara se puso roja. Cometí errores. Lo sé, pero ella es inocente. Por favor, literalmente te lo estoy suplicando. Pon tus condiciones. Lo miré, vi la desesperación, la vergüenza, la ira. Vi al fantasma de papá parado allí poniendo las mismas excusas, culpando a todos los demás. No. ¿Qué? Resuélvelo tú mismo. Podría tener neumonía. No es mi problema. Tú querías jugar a la casita con mi esposa. Felicidades. Ahora lidia con las consecuencias como un adulto en lugar de correr hacia todos los demás para que arreglen tu desastre. Eres un imbécil, gritó. Es tu sobrina. Es una bebé y está enferma y simplemente vas a dejarla sufrir. Voy a dejarla sufrir porque su padre es un adicto a quien le importa más beber que la medicina. Sal de mi puerta antes de que llame a seguridad. Por favor, intentó una vez más. Lamento todo. Estaba equivocado. Lo arruiné. Sé que no merezco tu ayuda, pero ella sí. Solo esta vez. Entré y cerré la puerta en su cara. Lo escuché golpeando durante otro minuto antes de que sus pasos se alejaran. Me quedé allí pensando en lo que había dicho. Una bebé con posible neumonía. Padres que no podían pagar atención médica. Miles admitiendo que se había estado bebiendo el dinero. A la mañana siguiente, llamé a Tyler. Oye, hombre, dije cuando contestó. ¿Todavía vives cerca del lugar de Miles y Clara? Sí, ¿por qué? Necesito que me digas lo que has visto. ¿Sé honesto? Tyler se quedó callado por un momento. Es malo, amigo. Los vi en el supermercado la semana pasada. La bebé se veía mal, nariz mocosa, tosiendo fuerte.
Clara parecía que no había dormido en semanas. Miles estaba comprando alcohol en lugar de medicina o comida para bebé. Escuché de alguien en su edificio que hay peleas todo el tiempo. Bebé llorando a todas horas. Estoy bastante seguro de que Miles está intoxicado más a menudo de lo que está sobrio. Apreté la mandíbula. ¿Qué tan malo está el apartamento? No he estado adentro, pero los he visto en el pasillo. El lugar huele a moho y cigarrillos. Miles deja botellas vacías junto a la puerta principal. Los vecinos se han quejado con el propietario múltiples veces. Eso lo sé yo para mí. Llamé a Servicios de Protección Infantil, CPS, al día siguiente. Les di la dirección, describí lo que había escuchado, padres atrasados en el alquiler, padre con un problema de abuso de sustancias, bebé enferma y sin recibir atención médica. Les dije que era un familiar preocupado que había sido informado de que la niña vivía en condiciones inseguras. La señora en el teléfono tomó toda la información, dijo que enviarían a alguien para hacer una visita de bienestar dentro de las 72 horas. Colgué, sintiéndome complicado. Parte de mí sabía que estaba haciendo esto para proteger a una niña. La otra parte sabía que también lo estaba haciendo para destruirlos. Tal vez ambas cosas eran ciertas. 3 semanas después, Miles apareció en mi edificio de nuevo. De alguna manera convenció a un guardia de seguridad diferente de que era yo. Golpeó mi puerta a las 7 de la mañana un sábado. Abrí para encontrarlo luciendo aún peor. Sin afeitar, ropa asquerosa, ojos inyectados en sangre. Apestaba a alcohol rancio y cigarrillos. Todavía intoxicado o con resaca, no podía distinguir cuál. Tú llamaste a CPS sobre nosotros, dijo. Ni siquiera fue una pregunta. Sí, lo hice. Su cara se puso roja. Se la llevaron. Se llevaron a nuestra hija. Dijeron que el apartamento era inseguro. Que yo estaba bajo la influencia durante su visita, que Clara no pudo probar que había estado llevando a la bebé a un médico. Bien, dije secamente. Tal vez ahora ella realmente recibirá la atención médica que necesita. Destruiste a mi familia, estaba gritando ahora, saliva volando, el aliento a alcohol golpeándome en la cara. Ella se ha ido. Dijeron que tenemos que completar todos estos programas antes de que podamos siquiera tener visitas supervisadas. Tú destruiste a tu propia familia cuando te acostaste con mi esposa, dije. Yo solo me aseguré de que una niña inocente no sufriera porque eres un adicto. Trató de empujarme para pasar. Fue entonces cuando 6 meses de jiu-jitsu entraron en acción. Agarré su brazo, giré mi cadera, lo puse en el suelo del pasillo, no con gracia. Ambos tropezamos, me golpeé el codo en el marco de la puerta, y él aterrizó duro. Se quedó allí por un segundo, aturdido, luego comenzó a llorar. No riendo, realmente llorando. Lo siento, dijo, con la voz temblando. Siento tanto todo. Por Clara, por la bebé, por el funeral de papá. Estaba equivocado sobre todo eso. Destruí tu vida y la mía, y no puedo arreglar nada de eso. Lo sé ahora. Sé que lo arruiné. Simplemente me quedé mirándolo tirado allí en el suelo de mi pasillo, intoxicado a las 7 de la mañana, llorando por las consecuencias. Hueles a alcohol, Miles. Lo sé, sollozó. Lo sé. No puedo parar. Lo intento, pero no puedo. Soy igual que él. Igual que papá. Y ahora lo he perdido todo, igual que él. Sal de mi edificio, por favor. Me miró con los ojos rojos. Necesito ayuda. Ayuda real. Iré a rehabilitación. Haré las clases. ¿Solo? ¿Puedes ayudarme, por favor? No, dije. Tuviste una oportunidad de cambiar antes de perderlo todo. Resuélvelo tú mismo. Eventualmente se levantó y se fue. Llamé a la seguridad del edificio y me aseguré de que tuvieran una nota para nunca dejarlo subir de nuevo. Me enteré a través de Tyler en los meses siguientes que Clara se había mudado de regreso a Seattle. CPS colocó a la bebé con la mamá de Clara mientras Clara completaba clases de crianza y encontraba una vivienda estable. Ella había dejado a Miles atrás. El informe del trabajador social mencionaba extensamente su abuso de sustancias.
Había fallado una prueba de detección durante una de sus visitas. Miles, según Tyler, seguía siendo el mismo desastre. Rebotando entre los sofás de amigos, trabajando en trabajos ocasionales de construcción cuando podía mantenerse sobrio, metiéndose en peleas, siendo arrestado por estar intoxicado y desordenado 2 veces. Sigue diciendo que lamenta lo que te hizo, me dijo Tyler. Dice que se arrepiente de todo, pero luego se emborracha y comienza a culparte por llamar a CPS. Dice que destruiste a su familia por despecho. ¿Sigue bebiendo? Todos los días, amigo. Llora sobre cuánto lo siente, cómo quiere cambiar, cómo lo perdió todo. Luego está en esos lugares antes del mediodía al día siguiente. Nada ha cambiado. Tyler no estaba equivocado. Miles tenía arrepentimiento. ¿Mucho? Se había disculpado con la mitad de la familia, le enviaba a Clara mensajes largos sobre cuánto lo sentía. Incluso intentó entrar en rehabilitación una vez. Duró 3 días antes de irse y encontrar el establecimiento más cercano. El arrepentimiento no significaba cambio. Solo significaba que se sentía mal mientras hacía exactamente las mismas cosas. Lo último que escuché, todavía estaba en Arizona, todavía bebiendo, todavía rebotando entre sofás y trabajos de salario mínimo, todavía diciéndole a cualquiera que escuchara que yo había destruido maliciosamente a su familia. Justo antes de admitir que se había acostado con la esposa de su hermano y perdido a su hija porque estaba intoxicado durante una visita de CPS. Incluso su arrepentimiento era hueco. La vida siguió. Hice las cosas oficiales con Melissa después de un año de salir. Fui ascendido de nuevo en el trabajo, seguí entrenando, obtuve mi cinturón azul en Jiu-Jitsu, compré un auto nuevo. Mamá se casó con un gran tipo llamado Frank que la trata como se merece. Porque esa es la cosa sobre el arrepentimiento, no significa nada si no cambias. Miles lo sentía. Miles sabía que lo había arruinado. Miles entendía que destruyó a su propia familia. Y Miles seguía emborrachándose todos los días. Todavía poniendo excusas. Todavía pidiendo a otras personas que arreglaran sus problemas. Él obtuvo lo que se merecía. No porque yo sea cruel, sino porque las consecuencias son el único maestro que algunas personas tendrán jamás. E incluso entonces, algunas personas nunca aprenden. Ese es el final. Sin gran reunión, sin arco de redención, sin perdón. Solo yo avanzando mientras ellos lidian con lo que crearon.